Mi prometida aceptó casarse con su ex en plena comida de Navidad, sin romper conmigo. Deslicé el sobre rojo debajo del árbol como si fuera un regalo más. Lo acomodé con cuidado, alineado con las cajas envueltas y los moños perfectos que Sofía había comprado semanas antes. La diferencia era que esto no era un detalle navideño. Era una decisión. Todavía no se lo había dicho a nadie. Ni siquiera yo lo había aceptado del todo. Solo sabía que había un punto exacto en el que una relación deja de ser una historia de amor y se convierte en una lección. Y yo había cruzado ese punto. Me llamo Javier, tengo 32 años, llevo 8 meses comprometido, y acabo de descubrir que hay personas que guardan por si acaso como quien guarda adornos, con cariño, con costumbre. Y sin pensar en a quien le cortan la piel cuando lo sacan de la caja. Conocí a Sofía hace 2 años, en la boda de un amigo en común en San Miguel de Allende. Yo fui por compromiso social, ella llegó como si el lugar le perteneciera, no por arrogancia, sino por esa facilidad rara de hacer que todos se sintieran incluidos. Era divertida, inteligente, rápida para contestar, rápida para reír. Tenía una energía que te quitaba peso de encima. Nos hicimos inseparables con esa naturalidad que da miedo cuando te das cuenta demasiado tarde. Y un año después, ya estábamos viviendo juntos en un departamento en la Condesa. Ella lo decoró como si fuera un proyecto personal, plantas, cuadros, un sillón que costó demasiado y que defendió con uñas, y una pequeña esquina para el árbol de Navidad desde noviembre. Yo estaba feliz. No perfecto, pero feliz. Y por eso, en abril, durante un fin de semana en la playa de Cibatanejo, me arrodillé con el anillo en la mano y el corazón apretado. Sofía lloró. Dijo que sí. Me abrazó como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Lo subió a sus redes en cuestión de horas, con fotos, con historias, con mensajes de por fin de gente que ni conocía. Y al día siguiente ya estaba hablando de fechas, de colores, de invitados, de la hacienda en Morelos que le había recomendado una prima. Para junio, todo estaba avanzando. Depósitos pagados, invitaciones diseñadas, lista preliminar de invitados, ideas para el menú. Había un ritmo, trabajo, vida, boda. Y yo me dejé llevar porque me parecía bonito pensar en un futuro con ella. En ese futuro, Ricardo existía solo como un capítulo viejo. Ricardo era su ex. Habían salido 3 años cuando ella tenía 20 y tantos. Según Sofía, habían terminado hace 5 años y de la peor forma. Él le fue infiel, ella lo dejó, corte limpio, cero contacto desde entonces. Ella lo contaba como algo superado, con esa seguridad de quien cree que ya no le duele. Yo nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Hasta que, hace 3 meses, una noche cualquiera, mientras veíamos una serie, Sofía soltó el comentario con la misma ligereza con la que se dice se acabó el café. Oye, pues Ricardo volvió a la Ciudad de México. Me buscó. Levanté la vista del televisor como si hubiera escuchado mal. ¿Te buscó? Pregunté. ¿Para qué? Quiere disculparse por cómo terminaron las cosas, dijo, encogiéndose de hombros. Dice que se arrepiente, que ha cambiado, ya sabes. Me quedé mirándola, esperando la parte donde me dijera que lo bloqueó o que lo ignoró. Pero esa parte no llegó. ¿Y vas a verlo? Pregunté, cuidando el tono para que no sonara a reclamo. Creo que sí, respondió, tranquila. Solo un café. Para cerrar el ciclo. La frase cerrar el ciclo sonó tan razonable que me hizo sentir ridículo por incomodarme. Claro, dije. ¿Quieres que te acompañe? Sofía se rió, como si yo hubiera dicho algo tierno e innecesario. ¿Por qué ibas a venir tú? Es solo un café. Historia antigua. La forma en que lo dijo fue como si mi presencia fuera una exageración. Como si yo estuviera convirtiendo en drama algo que no lo merecía. Y yo, que siempre me he creído una persona sensata, hice lo que hago cuando quiero ser el adulto maduro, tragué la incomodidad, la guardé en una esquina y fingí que no pesaba. Me dije que confiaba en ella. Me dije que una relación no se sostiene vigilando. Me dije que si Sofía necesitaba ese cierre, yo no iba a ser el obstáculo. Ese sábado se reunió con él. Volvió 3 horas después. No llegó feliz. No llegó molesta. Llegó pensativa, como si hubiera estado hablando de algo que le movió el piso. ¿Cómo te fue? Pregunté desde la sala. Bien, respondió, dejando las llaves. Se disculpó. Me dijo que ha estado en terapia. Que ha trabajado en él. La observé. Su cara no decía ya pasó, decía esto abrió algo. ¿Y tú qué sentiste? Pregunté, midiendo la voz. Se sintió bien escucharlo asumir su responsabilidad, dijo, y luego añadió. Se ve diferente. Más, centrado.
Yo asentí, porque ¿qué más podía hacer? Si yo decía algo, corría el riesgo de sonar inseguro. Y no quería darle ese argumento fácil a nadie, ni a ella ni a mí. Qué bueno, dije. Cerrar ciclos es importante. Pensé que ahí terminaba. Pero no terminó. Solo estaba empezando. Las reuniones se volvieron habituales. Primero una vez por semana. Luego 2. Y lo más inquietante no era que se vieran, era la normalidad con la que ella me lo contaba. Como si me informara que había ido al súper. Ricardo anda medio perdido con su carrera, me decía. No se acostumbra a estar de vuelta. Se siente solo en la ciudad, me contaba otro día. Me pide consejos. Dice que valora mucho mi opinión, añadía, y sonreía, como si eso la hiciera sentir importante. Yo intentaba mantener la calma, pero empecé a hacer preguntas que antes ni se me ocurrían. ¿No tiene otros amigos? Es nuevo aquí, bueno, nuevo otra vez, respondía. Solo le estoy ayudando a adaptarse. Estoy siendo buena amiga, Javier. Lo decía con una seguridad que me dejaba sin espacio para cuestionar sin verme como el villano. Así que no discutía. Solo me tragaba el ruido interno. Hasta que empecé a notar cosas. Pequeñas. Molestas. Como piedritas en el zapato. Sofía revisaba más su celular durante la cena. No un poco, sino con esa atención que se le da a algo que importa. Sonreía a los mensajes de una forma que ya no le salía conmigo, como si conmigo ya no hiciera falta ese gesto. Y también empezó a arreglarse más los días que se veía con él. No era algo escandaloso, ni exagerado. No era me vestí para impresionar. Era peor, era sutil. Era intencional sin decirlo. Un día se estaba poniendo perfume frente al espejo y yo, de forma automática, le dije. Te ves increíble. Gracias, respondió sin mirarme. ¿Vas a ver a Ricardo hoy? Pregunté. Sofía rodó los ojos, como si yo fuera un niño preguntando lo obvio. No empieces. Yo no empecé nada, le dije, y me escuché más cansado de lo que quería. Ella se fue, y yo me quedé con esa frase dando vueltas, no empieces. Como si pedir claridad fuera una provocación. Como si notar los cambios fuera un ataque. Así que empecé a hacer lo único que podía sin explotar, observar. Observé cómo se alejaba lento, sin decirlo. Observé cómo se reía menos con mis bromas. Observé cómo se quedaba despierta hasta tarde con el celular iluminándole la cara. Observé cómo entre nosotros aparecía una distancia nueva, una que antes no existía. Y lo peor es que ella actuaba como si esa distancia fuera normal. Como si el problema estuviera en mi cabeza. Hace 2 semanas, me soltó una noticia mientras cenábamos. Ricardo consiguió un ascenso, dijo, con un tono que me pareció demasiado emocionado para ser casual. Un puesto grande, vicepresidente en una firma financiera. En Santa Fe. Está ganando muchísimo. Qué bien por él, respondí, y lo dije sincero, porque yo no tenía nada contra un ascenso. Pero Sofía me miró como si esperara que yo reaccionara de una forma específica. Como si esa información tuviera un propósito. De verdad le ha dado un giro a su vida, añadió. Me da gusto. Yo asentí. Y ella, se quedó callada un segundo, como si quisiera decir otra cosa, como si estuviera a punto de confesar algo. Pero al final bajó la mirada al celular y el momento se rompió. La semana pasada fue la posada de mi empresa. Sofía no fue. Me siento mal, dijo. Tengo el estómago hecho bola. Fui solo. Me quedé un rato, fingí que estaba bien, sonreí en fotos, hice conversaciones que no recuerdo. Volví a casa como a las 11 de la noche. Sofía ya estaba en la cama. Su celular estaba boca abajo en el buró. Ese detalle me golpeó más de lo que debería. Antes lo dejaba normal. Ahora, boca abajo. Como si fuera un hábito nuevo. Apenas hablamos. Y 3 días después, fuimos a casa de sus papás en Coyoacán para la comida anual de Navidad. Una reunión grande, de esas en las que siempre hay ruido, sobremesa eterna, gente entrando y saliendo de la cocina, tíos contando historias repetidas, primos riéndose fuerte. Yo ya había ido otros años. Normalmente era cansado, sí, pero también cálido. Ese día se sintió distinto desde que llegamos. No supe decir por qué. Solo lo sentí. Nos sentamos en la mesa larga del comedor. Su mamá sacó los roles de canela que todo mundo esperaba. La conversación era la de siempre, trabajo, tráfico, chismes familiares, planes de fin de año. Yo me estaba sirviendo más café cuando Sofía giró la cara hacia mí, sonrió, y lo dijo. Como si estuviera anunciando una noticia bonita.
Ricardo me propuso matrimonio ayer. Y le dije que sí. El sonido de la casa siguió, pero nuestra parte de la mesa se congeló. La madre de Sofía se quedó con la servilleta en la mano. Daniela, su hermana, abrió los ojos como si no entendiera el idioma. Y yo dejé la jarra de café con cuidado, tan despacio que hasta me sorprendió mi propia calma. La miré. ¿Le dijiste que sí?, pregunté. Sofía seguía sonriendo, pero su sonrisa era rara. Orgullosa. Segura. Ensayada. Sí, respondió. A casarme con él. Mi garganta se cerró un segundo. ¿Mientras estás comprometida conmigo? Ella respiró, como si estuviera a punto de explicar algo complejo. Sé que suena complicado. Yo asentí una vez. De acuerdo. No de acuerdo porque lo aceptara. De acuerdo porque en ese instante supe que algo se había roto y que discutir en esa mesa no iba a repararlo. La mamá de Sofía reaccionó por fin, con una voz que parecía pedirle que se despertara. Sofía, mi amor, ¿de qué estás hablando? Sofía la miró, luego me miró a mí y habló con una calma que me dio escalofrío. He estado pensando en esto durante semanas. Él ha cambiado. Ahora es estable. Exitoso. Puede darme la vida que quiero. Sentí que el aire se me fue a los pulmones y no me servía para respirar, solo para escuchar lo que venía. Y yo no puedo, dijo, mirándome. Contigo estoy cómoda. Segura. Pero él es más. No terminó la frase, pero no hizo falta. La palabra quedó flotando sin decirse. Daniela fue la primera en reaccionar con rabia. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Sofía no se alteró. No se defendió con emoción. Parecía estar leyendo un guión. Estoy siendo honesta, dijo. Me importan los dos, pero tengo que elegir lo mejor para mi futuro. La frase "me importan los dos" me cayó como una bofetada. Me levanté despacio. Con permiso, dije. Necesito tomar aire. Y caminé hacia el jardín, sin mirar atrás, sintiendo el pecho apretado y la cabeza demasiado clara para ser real. Afuera, el aire del jardín me pegó en la cara como si intentara despertarme. No estaba haciendo frío de verdad, pero yo lo sentía así, como si el cuerpo se me hubiera quedado sin calor en la mesa y hubiera salido a buscarlo a ciegas. Me quedé parado junto a unas macetas, mirando nada. Escuchaba la casa por dentro, risas nerviosas, murmullos bajos, el sonido de una silla moviéndose. Ese ruido normal de familia que, de pronto, ya no era normal porque mi vida acababa de partirse en dos frente a un plato de roles de canela. Me pasé la mano por la nuca. No me temblaban las manos. Eso fue lo que más me sorprendió. Lo que me temblaba era otra cosa, una mezcla rara entre rabia y una calma pesada, como si el cerebro se hubiera apagado para que yo no hiciera un espectáculo. 2 minutos después, escuché la puerta del jardín abrirse. Pasos. No tuve que voltear para saber quién era. Javier, dijo el papá de Sofía. No sé qué está pasando, pero eso no se hace. Lo miré. Tenía la cara seria, avergonzada, como si él también estuviera tratando de entender en qué momento su hija decidió convertir una comida familiar en una escena. No, respondí. No se hace. Se quedó a mi lado un segundo, con las manos en los bolsillos. Parecía cansado. No de ese día, sino de golpe, como si le hubieran soltado un peso encima. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. Yo respiré lento. En mi cabeza, todo estaba demasiado nítido. Sofía sonriendo. Le dije que sí. Me importan los dos. Cada frase en orden, cada palabra clavándose. Voy a encargarme de esto, dije. Él frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo? Lo pensé un segundo antes de contestar, pero no porque dudara. Solo estaba decidiendo qué tanto decir. Trabajo en consultoría corporativa, empecé. Conozco gente. Incluso gente en la empresa donde trabaja él. Vi cómo se le abrieron los ojos apenas. No por miedo, sino por el golpe de realidad. ¿Sabes dónde trabaja? Sofía lo mencionó hace 2 semanas, dije. Vicepresidente en una firma financiera en Santa Fe. Lo dijo con orgullo. Con demasiada emoción. El papá tragó saliva, mirando hacia la casa como si quisiera volver y meter el tiempo en reversa. ¿Y qué piensas hacer?, repitió, ahora con cuidado. Yo apoyé la mirada en él, firme. Pienso que esas firmas tienen políticas estrictas de conducta y ética. Pienso que a cierto nivel les importa el juicio, la imagen, el criterio. Y pienso que alguien que anda persiguiendo a una mujer comprometida, que se mete en una relación que ya existía, no es precisamente un ejemplo de buen criterio.
¿Vas a reportarlo?, preguntó, casi en voz baja. No me gustó la palabra, porque sonaba a venganza directa, a voy a destruirlo. Y yo no quería sonar como un loco despechado, aunque por dentro me ardiera todo. Voy a informar a las personas correctas, corregí. Con hechos. Con fechas. Con lo que es público y verificable. Lo que ellos decidan hacer con esa información ya no dependerá de mí. Él se quedó callado, procesándolo. Eso es, muy duro, dijo al fin. Lo miré sin cambiar el tono. También es duro proponerle matrimonio a mi prometida, sabiendo que está comprometida, y que planea casarse en 6 meses. Y que lo anuncie en una comida navideña, frente a su familia. Eso es duro. El papá de Sofía bajó la mirada, como si no pudiera discutirlo. Tienes razón, admitió. Haz lo que tengas que hacer. No dijo te apoyo, pero no era necesario. En ese momento, lo único que yo necesitaba era que alguien reconociera que yo no estaba exagerando. Respiré una vez más, como si me quitara algo del pecho, y volví a entrar. La casa seguía llena, pero la mesa ya no se sentía como un lugar. Se sentía como un escenario donde yo no quería estar ni un segundo más. Sofía seguía sentada, con esa expresión confusa de quien no entiende por qué alguien no está celebrando su honestidad. Me puse el abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó ella, como si el problema fuera mi salida. La miré con calma. No la calma fingida de ella. La mía, la de alguien que ya vio la escena completa y decidió no discutirle al guión. A mi casa, respondí. Tú quédate. Disfruta la comida con tu familia. Hablamos después. Su boca se torció, molesta. No seas dramático. Esa frase, esa maldita frase. Como si yo fuera el que estaba arruinando la Navidad. No estoy siendo dramático, le dije. Estoy terminando con esto. Vi cómo Daniela me miraba desde el otro lado, con los ojos brillosos, como si quisiera decirme algo, pero no podía. La mamá de Sofía se veía al borde de llorar. Y Sofía solo parecía irritada, como si yo estuviera exagerando una molestia menor. Salí sin despedirme de todos. No podía. Conduje de regreso a la Condesa con las manos firmes en el volante, pero con la cabeza a mil. Llegué al departamento y fui directo a mi estudio. No prendí luces navideñas, no puse música, no hice nada para suavizar el golpe. Abrí la laptop como quien abre una puerta que ya no se puede cerrar. Hacía 2 años, en una conferencia, había coincidido con el director ejecutivo de la firma donde trabajaba Ricardo. No era mi amigo, no era mi compadre, pero sí alguien con quien intercambié tarjeta y con quien mantuve contacto ocasional por temas profesionales. Lo suficiente como para escribirle sin que pareciera un mensaje ridículo. Escribí un correo con cuidado, con el tono exacto que se usa cuando quieres que te tomen en serio sin sonar histérico. No insultos. No acusaciones sin base. Nada que se prestara a que alguien dijera este tipo está despechado. Solo hechos. Fechas. Información pública. Adjunté capturas de pantalla de las redes de Sofía, nuestras fotos, el anillo, el anuncio del compromiso, los comentarios de felicitación, la fecha. Adjunté la cronología de cuando ella me dijo que él había vuelto, cuando empezaron a verse, cómo se volvió recurrente. No mencioné directamente me propuso matrimonio ayer. No porque me diera miedo decirlo, sino porque no lo necesitaba. A esa gente no le importa el chisme, le importa el riesgo. Y el riesgo era claro. Un vicepresidente involucrándose con una mujer públicamente comprometida, con una boda en camino, en un contexto donde el juicio y la ética se suponen parte del puesto. Terminé el correo. Lo leí 3 veces. Lo pulí. Lo dejé frío. Luego lo imprimí. Lo metí en un sobre rojo y no lo sellé. Quería que, al verlo, supieran exactamente que no era un berrinche escrito con rabia. Era una decisión escrita con cabeza. Me quedé mirando el sobre un momento. La sala estaba en penumbra, iluminada por el árbol que Sofía había decorado con paciencia. Luces parpadeando. Regalos debajo. Todo con apariencia de vida perfecta. Y sin embargo, se sentía vacío. Como una casa montada para una foto. Deslicé el sobre rojo debajo del árbol, dirigido con letra clara al director ejecutivo, a la atención de su oficina. Aún no lo iba a enviar. No ese mismo día. Pero lo quería ahí, visible para mí. Como un recordatorio. Porque yo sabía cómo era mi propia mente, podía dudar, podía ceder, podía dejarme convencer por el hablemos con calma y terminar aceptando lo inaceptable solo para no enfrentar la ruptura. Ese sobre era mi ancla. 4 horas después, escuché la puerta. Sofía entró al departamento como si viniera de una discusión normal.
Se quitó los zapatos, dejó el bolso, suspiró fuerte. Yo estaba sentado en la sala, esperando. No porque quisiera discutir. Porque tenía claro que no se podía seguir como si nada. Tenemos que hablar, dije. Ella me miró, y se sentó en el sofá con una tranquilidad que me pareció ofensiva. Adelante, respondió. Sé que fue mucho que procesar. La miré fijo. Lo fue, dije. Pero necesito que entiendas algo. Sofía cruzó las piernas, como si estuviera lista para explicar una decisión empresarial. Todavía me importas, Javier, empezó. Has sido maravilloso. Pero él me ofrece algo diferente. Sentí el golpe en el pecho, pero mantuve la voz estable. ¿Qué te ofrece? Pregunté. Ella no dudó. Seguridad. Éxito. Un futuro de verdad. La miré un segundo, y lo dije sin adornos. Y yo no te ofrezco eso. Sofía abrió las manos, como si fuera evidente. Tú me ofreces una vida cómoda, dijo. Él me ofrece una vida excepcional. Ahí lo entendí por completo. No era confusión, no era cerrar ciclos. Era comparación silenciosa. Era evaluación. Era estar conmigo mientras calibraba si podía conseguir algo que consideraba mejor. Respiré hondo. Claro, dije. Entonces sí se trata de eso. Ella frunció el ceño. No se trata del dinero. La miré, sin moverme. Se trata exactamente del dinero, respondí. Llámalo estabilidad, llámalo futuro, llámalo vida excepcional. Es dinero. Es estatus. Sofía apretó la mandíbula. No es solo eso. Si lo es, corté. Y está bien que quieras lo que quieras. Lo que no está bien es que pretendas tenerlo sin costo. Me levanté. Caminé hacia el árbol. Esto es lo que va a pasar, dije, ya sin espacio para negociaciones. Yo me quedo con el departamento. Tu nombre no está en el contrato de arrendamiento. Tienes 2 semanas para mudarte. Sofía se levantó de golpe, indignada. No puedes correrme. La miré con calma. Si puedo, respondí. Y lo estoy haciendo. Su respiración se aceleró. Yo seguí, sin subir el tono. Llévate tus cosas. Ve a buscar tu vida excepcional. Pero no vas a tenerme aquí, esperándote, mientras decides cuál opción te conviene más. Sofía me miró como si yo fuera el villano de la historia. Esto es por despecho, escupió. Negué despacio. Esto es por respeto propio, dije. Hay una diferencia. Se quedó callada un segundo, y luego tomó el bolso con fuerza. Está bien, dijo. Me quedaré con mi hermana esta noche, pero no hemos terminado de hablar. La miré, firme. Sí, respondí. Ya terminamos. Sofía abrió la puerta con rabia y la azotó al salir. Y cuando el sonido se apagó, el departamento quedó en silencio, con el árbol parpadeando como si no supiera que la Navidad se había acabado para mí. Me senté otra vez. Miré el sobre rojo debajo del árbol. Lo enviaría por correo el lunes por la mañana. Pero antes lo quería ahí. No por ceremonia. Por claridad. Porque, a veces, la mejor respuesta no es gritar ni rogar. A veces, la mejor respuesta es la información. Regresó el domingo por la mañana. Escuché la llave girar en la cerradura mientras yo estaba preparando café. No me sobresalté. En el fondo, sabía que iba a volver. Sofía nunca ha sabido irse sin intentar reescribir el final. Entró a la cocina con esa expresión que conocía bien, seria, decidida, como si hubiera pasado la noche organizando argumentos en su cabeza. Tenemos que hablar de esto como adultos, dijo, dejando el bolso sobre la barra. Seguí sirviendo el café con calma. Creí que ya lo habíamos hecho ayer. No, respondió. Ayer tomaste decisiones unilaterales. Necesito que entiendas mi perspectiva. Me apoyé en la encimera, sin sentarme. Tu perspectiva es que aceptaste casarte con tu ex mientras seguías comprometida conmigo. La entiendo perfectamente. Se sentó a la mesa. Yo no. No estoy tratando de lastimarte, dijo. Estoy tratando de ser honesta, de no jugar contigo. La miré, sin levantar la voz. Estás comprometida conmigo. Planeaste una boda conmigo. Ya estás jugando conmigo. Bajó la mirada un segundo. No quería que pasara así. ¿Y cómo querías que pasara? Pregunté. Dudó. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. Pensé que lo resolvería antes de tener que elegir, admitió al fin. Asentí despacio.
¿Quieres decir que pensabas mantener abiertas ambas opciones hasta decidir cuál te beneficiaba más? Eso no es justo, respondió, incómoda. Es preciso, corregí. Sofía respiró hondo y entonces miró hacia la sala. Sus ojos se detuvieron en el árbol de Navidad. En el sobre rojo. ¿Qué es eso?, preguntó. Una tarjeta de Navidad. ¿Para quién? Para alguien que necesita saber algo. Se levantó de la silla y se acercó al árbol. Entrecerró los ojos al leer la dirección. Vi el momento exacto en que lo entendió. ¿Esa es su empresa?, preguntó, con la voz más tensa. Podría ser. Me miró de golpe. ¿Qué hiciste? Nada aún, respondí. Solo reuní información. Para personas a las que podría parecerles relevante. ¿Vas a contarles su trabajo lo nuestro? Voy a informarles que su vicepresidente podría tener problemas de juicio, dije. Lo que hagan con esa información es su decisión. Se levantó de golpe. No puedes hacer eso, dijo, alterada. Le vas a arruinar la carrera. La miré sin moverme. Él intentó arruinar mi compromiso. Me parece justo. Esto es una locura, respondió. Estás siendo vengativo y mezquino. Estoy siendo informativo, contesté. Hay una gran diferencia. Si envías eso, dijo, casi suplicando, nunca te lo perdonaré. No estoy pidiendo tu perdón, respondí. Te estoy pidiendo que te vayas. Se quedó quieta, mirándome como si no me reconociera. Has cambiado. Negué con la cabeza. No. Solo dejé de aceptar faltas de respeto en silencio. Tomó el sobre rojo. No la detuve. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las primeras líneas. Su rostro perdió color. No puedes enviar esto, dijo. Por favor. Lo haré mañana por la mañana. Te lo pido, insistió. No lo hagas. Y yo te pido que te mudes, respondí. Se quedó callada un segundo largo. Luego volvió a meter el papel en el sobre con cuidado, como si fuera algo peligroso. Si haces esto, te vas a arrepentir. La miré sin titubear. Ya me arrepiento de los últimos 8 meses. No creo que pueda ser mucho peor. No dijo nada más. Sacó su llave del llavero y la dejó sobre la barra de la cocina. Ese gesto, pequeño, fue lo único que se sintió como un avance. El lunes por la mañana envié el sobre. Correo certificado. Con acuse de recibo. La mujer de la oficina postal me preguntó si era importante. Muchísimo, le dije. Fui a trabajar, pero no trabajé. Revisaba el celular cada 5 minutos. No hubo mensajes de Sofía. Supuse que tendría que acostumbrarme a eso. A las 3 de la tarde recibí una llamada. Hola, llamo del departamento de cumplimiento ético de una firma financiera en Santa Fe, dijo una voz formal. ¿Hablo con la persona que envió una carta a nuestro director ejecutivo? Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Sí, respondí. Soy yo. Nos gustaría hacerle algunas preguntas, si tiene tiempo. Ahora mismo, dije. Me pidieron verificar todo, fechas, cronología, cómo sabía que la información era correcta, si tenía pruebas del compromiso, publicaciones, contratos, depósitos. Tengo todo, respondí. Se los puedo enviar. ¿Está seguro de que él la estuvo buscando activamente mientras ella estaba comprometida? Completamente, dije. Ella misma lo anunció en la comida de Navidad de su familia. Hubo testigos. Hubo una breve pausa. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, respondió la voz. Gracias por traerlo a nuestra atención. Colgaron. Me quedé mirando el teléfono. Era real. Estaban investigando. Mi celular vibró. Sofía. ¿De verdad llamaste a su trabajo? Le respondí, envié una carta. Ellos me llamaron. Estás destruyendo su vida. Él intentó destruir la mía. No te voy a perdonar. Ya lo elegiste a él. Tu perdón no es algo que necesite. No respondió. Esa noche, Ricardo me llamó. No me sorprendió. Seguro Sofía le había dado mi número. Tenemos que hablar, dijo, sin saludo. No, respondí. No tenemos nada de qué hablar. Le mandaste una carta a mi empresa sobre mí. Mandé una carta con preocupaciones éticas, dije. Si se trata de ti, eso es entre tú y tu conciencia. Estás tratando de arruinar mi carrera. Estoy tratando de asegurarme de que la gente sepa a quién están promoviendo a puestos de liderazgo. Esto es por ella.
Esto es porque buscaste a la prometida de otro hombre y le propusiste matrimonio, respondí. Eso no es amor. Es ego. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente, dije. Sé que ella era feliz hasta que tú apareciste. Sé que le vendiste una fantasía. Y sé que alguien con tu criterio no debería estar en ese puesto. Si pierdo mi trabajo por esto, habrá consecuencias. Bienvenido a la vida adulta, respondí, y colgué. Volvió a llamar. 3 veces. No contesté. El miércoles por la mañana recibí otra llamada. La investigación sigue en curso, me dijeron. Gracias por su cooperación. Ese mismo día, Sofía apareció en el departamento. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado. Lo suspendieron, dijo apenas entró. ¿A quién? No te hagas el tonto. Lo pusieron en licencia mientras investigan, continuó. Podría perderlo todo. La miré con frialdad. Eso no es mi culpa. Claro que lo es, dijo. Tú enviaste esa carta. Yo informé una preocupación, respondí. Él se arruinó solo. Me miró con algo que parecía odio. Creí que eras mejor persona. Y yo creí que tú lo eras, respondí. Supongo que ambos nos equivocamos. Cometí un error, dijo, bajando la voz. ¿Cuál? Pregunté. Decirle que sí a él o contármelo en Navidad. No respondió. Querías tenernos a los dos, continué. Uno seguro, uno emocionante. Eso no es amor. Todavía te quiero, dijo, llorando. No, respondí. Te gusta la seguridad que represento. Pero no me quieres. No sé qué hacer, susurró. Múdate, dije. Descubre qué hacer con tu vida. ¿Podemos intentarlo otra vez? Negué despacio. Tomaste una decisión. Ahora vives con ella. Tomó 2 cajas y se fue. Regresó 1 hora después por el resto. No dijo nada. Cambié las cerraduras esa misma tarde. Y por primera vez en semanas, dormí sin el celular boca abajo, sin esperar mensajes, sin sentir que estaba compitiendo con alguien más. Pasaron 6 semanas. No hubo más llamadas de Sofía. No hubo intentos de reconciliación disfrazados de cerrar el ciclo. Solo silencio. Y, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sintió como castigo, sino como descanso. Una mañana recibí la llamada final. La investigación concluyó, me dijo la misma voz del departamento de cumplimiento. Queríamos informarle que el señor fue suspendido y colocado en licencia. Escuché sin interrumpir. Durante el proceso, continuó, se detectaron irregularidades adicionales. Reportes de gastos inflados. Compras personales facturadas como representación con clientes. Su carta no fue la causa principal, pero sí el detonante que permitió revisar todo. Colgué y me quedé sentado un momento, mirando la pantalla apagada del celular. No sentí euforia. Tampoco alivio total. Sentí algo más simple, cierre. Días después, me llamó la mamá de Sofía. Solo quiero que sepas que no te culpamos, me dijo. Ella tomó sus decisiones. Lo sé, respondí. Y tiene que vivir con ellas. ¿Cómo estás tú? Pensé la respuesta antes de darla. Mejor, dije. No bien del todo, pero mejor. Me contó que Ricardo había terminado culpando a Sofía por lo ocurrido. Que la relación se rompió rápido, sin promesas, sin planes. Que Sofía estaba viviendo con Daniela, intentando recomponer algo que ya no tenía forma. Siempre nos caíste muy bien, añadió. Pensábamos que eras bueno para ella. Yo también lo pensaba, respondí. Me preguntó si consideraría hablar con Sofía, solo para cerrar. Le dije que no. Que yo había cerrado cuando me dijeron, con una sonrisa, que habían aceptado otra propuesta. Colgamos en buenos términos. Cancelé la boda. Perdí depósitos. Recuperé algunos pagos. En total, cerca de 100,000 pesos. Dolió, pero no tanto como habría dolido quedarme. Conservé el anillo. Aún no sé qué haré con él. No me pesa tenerlo. Me recuerda a algo importante. El departamento se siente distinto ahora. Más grande. Más silencioso. Más honesto. No hay rastros de planes compartidos ni agendas ocultas. No hay mensajes a medianoche ni sonrisas que no me pertenecen. No estoy saliendo con nadie. No tengo prisa. Aprendí que la soledad es preferible a ser la opción segura mientras alguien evalúa alternativas. El sobre rojo ya no está bajo el árbol. La Navidad pasó. Pero lo que representó se quedó conmigo.
Ese fue el momento en que entendí que no todas las traiciones se pagan con gritos ni escenas. Algunas se pagan con consecuencias. Y que elegir respetarme fue, por primera vez en mucho tiempo, la decisión correcta. Ella pensó que podía tenerlo todo. Pensó que yo esperaría. Pensó que la honestidad sin responsabilidad bastaba. No estaba esperando una persona. Estaba esperando una consecuencia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.